Muy buenas en este nuevo episodio, como digo nuevo, pero es el único que va a haber de momento, de Skoll Podcast, un podcast donde lo que trataremos sobre todo es de pues explicar de qué manera podemos celebrar la creatividad, celebrar la vida en general, y no podía empezar de otra manera con este episodio, que es el primero, que con mi amigo Narcís, que es un amigo que tengo hace un montón de tiempo, así que es tu momento, preséntate. Bueno, Narcís, como ha dicho él, soy amigo de Nacho de hace muchos años y me dedico un poco como él al tema de la fotografía, de la imagen, de la luz, básicamente, de la comunicación. Y bueno, soy papá, soy de Mataró, del centro de Mataró. Para es que por cuestiones de la vida, pues ahora vivo en Tarragona. Y no sé, si quieres saber más cosas, pues pregunta, ¿no? Envía tu pregunta, ¿no? Pero bueno, al final no hay guión, ya lo sabes, ya te lo he dicho. Sí que al final lo que pretendía era un poco hablar de fotografía, de un poco en general las cosas que nos interesan, pues tener una charla distendida entre nosotros. Así que no sé cómo va la vida. Bien, a ver, la vida son como ondas, ¿no? Suben y bajan, hay que trabajárselo, pero no me puedo quejar. La verdad es que hago lo posible para tener una estabilidad y sobre todo lo más importante ahora es que, como he dicho, pues mi hija esté bien y todo va enfocado acerca de eso, ¿no? De que la niña esté bien, que crezca bien. Pero bueno, me considero una persona afortunada y también me lo he currado, pero bien, puedo decir que bien. Estoy contento. De hecho, nos conocemos antes de haber sido padres, los dos. Sí, cambia la vida mucho. Sí, tío. No sé, ¿cómo valoras el hecho de haber sido padre? Bueno, te da primero un golpe de realidad, ¿no? Ya no... Digamos que está bien porque trabajas mucho el tema del ego, ¿no? Ya no todo va centrado en ti, sino en otra personita. Y eso lo veo que... Lo valoro mucho, ¿no? Porque casi es innato, ¿no? Te obligas a dejar de pensar en ti y en pensar en otra persona. Y eso solo creo que es posible cuando es en tu hijo, ¿no? Por mucho que quieras a tu pareja, el egoísmo, ¿sabes? Siempre está, ¿no? Siempre piensas un poco en ti. Y la única manera que creo que es dejar de pensar en ti es cuando tienes una personita, ¿no? Que tienes que cuidarla, tienes que protegerla. Y yo creo que eso te enseña muchas cosas, sobre todo a priorizar, a valorar muchas cosas que antes quizás no valorabas. Y bueno, está muy bien tener niños, te cambia la vida muchísimo, sobre todo en gestión de tiempo, también tienes que pararte, ¿no? y pensar también que también tú eres importante. Claro, pero lo que pasa a veces es que pierdes un poco el foco en ti, que eso tampoco es bueno, porque si dejamos de mirar por nosotros también a veces puede ser contraproducente. Entonces, al final yo creo que el punto de cuando eres padre o tienes la paternidad o la maternidad es el equilibrio, ¿no? Que pasas de estar un poco más focalizado en ti y en tu pareja como mucho a tener que dedicarte a máximo para tu hijo, entonces te dejas tú de lado, entonces luego pues puede haber ciertas carencias a largo plazo que no es bueno. Pero es verdad que, por ejemplo, a mí también me gusta pensar que el hecho de haber sido padre me está haciendo a querer hacer las cosas, o sea, dar lo máximo de mí en todos los aspectos posibles. Entonces, bueno, porque al final ese sentimiento de que tu hijo esté orgulloso de ti, o orgullosa, en tu caso, pues es lo que me hace un poco luchar cada mañana y luchar por mi sueño de emprender y de dedicarme a lo que más me gusta, en el fondo que vea que es posible ser feliz haciendo lo que te gusta. Exacto. Sí, claro, no dejas de ser un referente, bueno o malo, para tu hijo, porque es el padre que le ha tocado, o sea, no hay otro. Y claro, pues tú como eres, de la manera que reaccionas en según qué situaciones, realmente le estás enseñando, ¿no? Cómo reaccionar a él también, o a ella, o a la niña o niño. Entonces, claro, es muy importante cómo afrontas tú según qué situaciones, ¿no? Porque al final eres un poco el ejemplo y de dónde va a coger, digamos, la referencia de cuando él sea mayor. También, en mi caso, que es una niña, también le estoy dando qué valores, ¿no? Eso lo pienso. ¿Qué valores quiero que ella busque en un hombre cuando ella sea mayor, ¿no? Pues que sea una persona determinada. Y claro, si yo no lo cumplo, ¿cómo puedo exigirlo luego cuando ella sea mayor, ¿no? Entonces, sí, claro, es su referencia. Entonces tienes que tener cuidado, claro, según qué cosas, ¿no?
De hecho, algo que también me llama mucho la atención es dicen que las comparaciones son odiosas, pero creo que ha cambiado mucho la figura del padre en general en las familias de hoy en día, pues de la mediana edad, ¿no? De 30 y pico, 40. Antes, por lo general, los padres eran, bueno, una figura más ausente, ¿no? Que estaba trabajando y ya está. Y ahora, pues, está más equilibrado todo. ¿Qué opinas de esto? ¿Te gusta? ¿No te gusta? A ver, puedo hacer un pelón. Yo hago broma en esto, no lo pienso de verdad. Bueno, a veces las bromas llevan una parte de verdad, ¿no? Pero sí que, claro, comparado con mi padre, no tengo nada que ver, ¿no? Mi padre te diría que a lo mejor no ha cambiado un pañal en su vida, ¿no? Pero no deja de ser una persona que pues me ha querido y me ha ayudado en muchas cosas, ¿no? Pero los valores sean diferentes. Quizás a mí me lo veo más importante, le doy valor de que quizás los padres de hoy en día están más presentes en partes esenciales del crecimiento de un niño, ¿no? Sobre todo cuando es muy, muy pequeño. Quizás los padres de antes se perdían momentos esenciales, ¿no? Como cuando empezaba a andar, a hablar, cuando iba al colegio, quizás una serie de problemas, ¿no? que siendo el padre de antes, para decirlo de una manera, te perdías, ¿no? Y hoy en día estás más implicado, ¿no? Tienes más tiempo, compartes, divides, porque la mujer también trabaja, no es como antes. Entonces os dividís las tareas y yo creo que es positivo, ¿no? Porque al final lo que quieres tú es acompañar a tu hijo y estar presente en los momentos esenciales. Y nada, y la broma que hago yo es que, ostras, tú, antes se vivía muy bien. Antes llegabas, tenías la cena lista, pero bueno, eso no puede ser así, de verdad, no puede ser así. Porque te pierdes muchas cosas, ¿no? Al estar separado de la familia y no implicarte, te pierdes muchas cosas, ¿no? Sí, exacto. O sea, al final yo creo que también es importante, pues, que, o sea, al final hay un rol, que es el de la madre, que es difícilmente sustituible por el padre, creo, ¿eh? Sí. Y bueno, a mí me pasa con mi hijo, que muchas veces hay momentos en los que quiere a la madre y ya está, y es lo que hay. Y a mí me costó mucho al principio aceptarlo, incluso cuando era bebé, porque bueno, requería más de la madre y no, o sea, me costó mucho aceptarlo y me frustraba mucho porque yo quería también... Oh, ¿en serio, tío? Perdón. Sí. Sí. No sé quién es. Es que habrá cortado el... Hola. Hola, Nacho. ¿Quién es? Soy Tony, que te dejó a un partido hoy, pero no sé si lo has apuntado o no, tío. Sí. Ah, Tony, pero de pádel. De tenis. No, de tenis era a las 8. Vale, pero como no me sale apuntado por ningún sitio, hostia, ¿sabes? No, bueno, porque tú no estás apuntado. ¿Estás apuntado? Yo he reservado la pista y ya está. Ah, vale, no pasa nada, pues ya lo has apuntado cuando lleguemos. Era para confirmarlo, estoy currando aquí en Barna. Sí, no, a las 8 tengo la pista. Vale, guay. Venga, perfecto. Chao. Qué oportuno el Tony. No sé qué estaba diciendo. Pues eso. Bueno, que requiere más a la madre, que que me frustraba mucho el entender que había cosas que por mucho que yo quisiera no podía. Ya no hablo de dar el pecho, sino de pues que quisiera mejor estar con la madre, ¿no? Y bueno, final yo creo que la paternidad tiene fases que están mucho más presentes hoy en día, que quiero pensar que los hijos que tenemos cambiarán mucho la sociedad, cómo será en el futuro, quiero pensar. Así que no sé, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo. Sí, de hecho ya ves que mis sobrinos, que pues son de 20 años, de 15, ya ves que son muy diferentes a nivel de implicación, ¿no? En la familia o de pues, quién hace qué, ¿no? Ya no hay tanta diferencia, es todo mucho más natural. Y ya en la generación quizás anterior a nuestros hijos ya se ve bastante este cambio, yo creo. ¿Tú crees? ¿Anterior a los nuestros? No anterior, digamos que hace los niños de 2000, los que nacieron en el 2000 ya han nacido en un entorno diferente al que nacimos nosotros en los 80. Pero bueno, ojo, cuidado, porque dicen que toda la chavalada de adolescentes, jóvenes de 20 y pocos,
están yendo un poco a lo contrario, ¿no? Que vienen de este feminismo un poco radicalizado o muy exagerado y están yendo justamente a una sociedad que buscan más cerrada y más antigua. Sí, bueno, hay que equilibrar, ¿no? Que a lo mejor se ha inyectado mucho, ¿no? en la conciencia de la gente, ¿no? De equilibrar un poco en todos los sentidos, ¿no? Y quizás necesitas pasarte un poco para después reajustar. Pero hay que ir con cuidado porque, joder, con estas chavales que vienen por aquí, cuidado a ver cómo... O sea, que yo creo que la generación esa que tú has comentado precisamente se está radicalizando hacia el otro lado. Bueno. Así que, pues que aprendan, yo confío en nuestros hijos. Yo realmente, mira, si también está bien probarlo, a ver qué pasa. O sea, si fuera la inversa, imagínate un mundo comparado como hace 40 años, pero a la inversa, que en vez de ser la figura masculina, ¿no? Quien pues la persona que iba a trabajar, la persona que gobernaba, o molaría saber cómo funcionaría, ¿no? Siendo totalmente radicales, ¿no? Imagínate que es el hombre el que se queda en casa, la mujer la que va a trabajar y la que gobierna, ¿no? Un poco a rasgos generales. Vamos a probar qué pasa. Sí. También sería divertido. Siempre el equilibrio es lo justo, ¿no? Claro, yo creo que los extremos no iban a ningún lado. No, pero bueno, a ver, ¿qué clase de sociedad seríamos, no? Sí, no, es interesante porque nunca se ha visto, entonces lo desconocido al final. Será divertido. Sí. Bien, bueno, pues vamos a volver un poco después de esta fase más de paternidad, que es interesante porque forma parte de nuestras vidas y al final nos cambian como personas. Yo soy una persona diferente a como era cuando no era padre. Pero sí que uno de los temas que quería tratar contigo pues es todo el tema de la fotografía, de la época en la que estamos respecto a este arte, fotografía, vídeo, cine, etcétera. Podemos tratar las dos cosas. Porque quiero tener una visión positiva de cómo está todo, sí, pero a la vez me da miedo. Miedo en el sentido de puestos, o sea, cómo mantener toda la gente que se dedica a estos artes en el momento en el que la IA está haciendo cosas que es de loco. O sea, yo soy fan de la IA y me gusta porque me permite hacer cosas con un presupuesto nulo o muy bajo, que sería imposible hacerlas sin presupuesto, si no existieran. Pero a la vez pienso en todos esos puestos de trabajo que existen que realmente se van a reducir muchísimo. Sí. Entonces, tú que estás metido en el mundo de la publicidad, de la producción, has trabajado en estudios, ¿cómo lo ves? Claro, yo vengo del mundo freelance, que soy yo solo y soy el hombre orquesta. Pero tú que trabajas más en producciones grandes... A ver, es complicado ver hacia dónde va a ir. Sí que es verdad que ya ha llegado un punto que no sabes lo que es realidad y ficción. Y eso es delicado. Y sí que es verdad que tú pones unos parámetros, te genera un mundo, puedes hacer casi todo, puedes generar una historia, puedes generar audiovisual, tú sentado de forma fácil sin conocer mucho a nivel técnico, ¿vale? Con la IA, perfecto, sí. Pero al final yo creo en lo que se basa todo eso es en el arte, ¿no? O sea, la publicidad, el cine, la fotografía, la base es artística. Y de la parte artística lo que llama la atención es lo diferente, ¿no? Lo nuevo, digamos el sello de la persona que lo está realizando. Y eso es lo que se valora y eso es lo que triunfa. Entonces puede haber mucha realidad o mucho tema con la inteligencia artificial que al final lo que va a hacer es cambiar las herramientas. No sé de qué manera, pero... Claro, pero por ese mismo camino va a haber la situación en la que una gran producción que a lo mejor tiene un equipo de, yo qué sé, me invento, 20 personas, sí, eso mismo lo van a poder hacer 5, 6. Claro, pero tú ya lo hablas desde un modo técnico, ¿no? Sí, puedes hablarlo a nivel artístico, ¿no? Si va lo que es el arte, cómo se va a transformar, pero la esencia es la misma, ¿no? Porque tiene que haber siempre una persona. Sí que a lo mejor los técnicos, ¿no? Tendrán que aprender otras técnicas, ¿no? Y tendrán que adaptarse un poco, pero siempre pasa un poco eso, ¿no? Cuando salen cosas nuevas. Sí. Cuando sale el coche, es como, imagínate, la gente que tenía un laboratorio. Cuando vino el digital, ¿qué pasó? Pues bueno, esa gente cambió. Sí. Cuando, no lo sé, qué decirte, ¿no? Ahora en el cine también igual, ¿no? Que se pasó, pues, Pero bueno, que se siguen haciendo, o sea,
es muy curioso que pese a todas estas nuevas herramientas, que es verdad que todavía yo creo que no había suficiente tiempo en el que han convivido las dos, pero por ejemplo, hasta hace poco que no existía una IA capaz de generar vídeo, por ejemplo, con sonido, que a mí me parece espectacular, ¿eh? O sea, yo he hecho algunas pruebas para crear anuncios de algún proyecto que tengo y me quedo patidifuso diciendo, madre mía, porque pienso, es que esto lo podría, o sea, hice un ejemplo de una típica entrevista con una camiseta que tengo diseñada, ¿no? Y dije, voy a ver cómo sale. Entonces le metes el mock-up de la camiseta y le dices, vale, ahora creamos un anuncio que entrevistes a una persona por la calle y tal, en español. Sí. Te lo clava. O sea, tiene fallos, porque hay cosas que dices, bueno, esto no toca. O sí, y se ve, ¿no? Que es como todo muy natural. Y claro, pero dices, se ve falso, extraño. Sí, ¿no? Pasan cosas que no deberían de pasar, pero piensas, ¿cuánta gente se va a dar cuenta? No. Luego te enseñaré fuera de cámaras el ejemplo. Creo que lo tengo en la nube. Es como lo de antes, ¿no? Que digamos que puedes recrear casi ya un actor de mentira, ¿no? O sea, pues yo qué sé, por ejemplo, en Star Wars hicieron a Leia con ordenador, ¿no? Y bueno, eso, un actor se puede asustar, ¿no? Ostras, bueno, de hecho paga un canon de imagen, pero no actuó. Sí, sí. Hubo la vaga esta de actores que querían decir, hey, ¿qué pasa? Pero al final, la naturalidad, quizás, eso es muy difícil de suplantar. A nivel técnico sí que es verdad, es que a nivel técnico... Pero hay una parte, y perdona que te interrumpa, pero hay una parte de costes. O sea, yo lo que me preocupa es esta parte de decir, hostia, yo soy un empresario, tengo una productora, o una distribuidora, lo que sea, una productora más bien. Tengo que hacer una película y de hacerlo con ayuda de la IA, hacerlo todo tradicional, ahorro, yo qué sé, es que me lo voy a inventar, pero imagínate, un 50% de costes. Hostia. Yo como empresario, si fuera el empresario diría, vale, probablemente no pueda obtener un resultado que sea un 100%, un 90% de calidad. Pero tengo un 60% y me ahorro un 50%. Pero luego entra la competición, ¿no? Imagínate, tú eres una productora y haces un anuncio con IA y te cuesta 5.000 euros. Vale. ¿Eso qué hace? Abre la puerta a productoras más pequeñas. O cualquier persona desde casa puede hacer un anuncio. Sí. Entonces, claro, ahí está la competitividad, ¿no? Para hacerlo más profesional inviertes más dinero. Entonces, siempre, ¿cómo decirte? No deja de ampliarse, ¿no? el mercado en otros sectores. Más competencia, habrá gente que podrá intervenir más, que a lo mejor ahora le es imposible, ¿no? Ser competitivo. No sé, es que claro, son tantos escenarios abiertos que es muy difícil. Hay que estar a expectativa y a lo mejor tener un poco de visión. Si estás metido dentro del mundo audiovisual, tener un poco de visión para prever hacia dónde va a ir e intentar o formarte o ver qué podías aportar tú, ¿no? En ese cambio. Bueno, es un poco lo que dicen todos los expertos en IA y que al final están muy a favor. Te hablan, vale, sí, desaparecerán, lo dan por hecho, ¿no? Desaparecerán muchísimos empleos. En tu mano está ser capaz de tener la mente abierta y decir, vale, voy a aprender a utilizar estas nuevas herramientas, que estamos en esa fase inicial, que si me pongo a aprenderlas y las domino, sobresaldré por el resto y entonces yo no me quedaré sin trabajo. En pocos. Sí, se va mutando. Y creo que es lo típico que pasa en la sociedad, que es que evoluciona tan rápido que hay muchas cosas que se pierden, cosas que vuelven y al final... En las últimas producciones que has trabajado de Publi, que ahora no hemos hablado hace este día de cuánto hace que no has hecho ninguna, pero ¿tú ya empezaste a ver algo o seguía siendo todo como tradicional, como hasta ahora? En la publicidad, digamos, ¿cómo te lo diría? Más clásica, o sea, o quizás a niveles más altos, más profesionales, se sigue haciendo siempre tradicional. O sea, a lo mejor en la IA es que quizás más sería en postproducción, vale, que se utiliza más a nivel digital. ¿Y no había comentarios al respecto durante un día de producción, de rodaje, por ejemplo? ¿No se hablaba entre...? Es que en rodaje... Sí, viene el representante a lo mejor del 3D y quien te hace el tema de postproducción, pero no es tan a nivel técnico. Es más interior, ¿no? Eso es como después de cuando ruedas un anuncio.
Pero en el último estudio que has estado tenéis lo que han hecho los del Mandaloriano, ¿no? Teníais el... Sí. No sé cómo se llama. Bueno, el wall que es como envolvente. Sí, bueno, eso no es y que además está sincronizado con la cámara. ¿Qué? Bueno, también piensa que hay un cierto riesgo al ser algo nuevo. También la gente tiene miedo a invertir en eso porque no saben, porque claro, es algo nuevo y es costoso. Entonces, digamos que la gente tiene miedo a hacerle una inversión porque no sabe si al final va a poder venderlo. Yeah. O sea, tú piensas que hacer, como por ejemplo de lo Mandaloriano, que hay unos técnicos especializados en efectos visuales, en toda la técnica que se utiliza por campos de foco y demás, que solo es solo para eso. Entonces también cubrirlo bien con todas las pantallas LED. Ahí hay una inversión bastante fuerte que si no eres una empresa muy grande es difícil que te arriesgues tú a meterte a ello. Y aún las productoras tampoco, yo creo que van a lo seguro. No se van a lo que conocen. A lo que conocen, porque al final no saben si va a salir bien o va a salir mal. Y al menos en España, Ya. No se acaban de arriesgar. Porque claro, tú estás dedicando un tiempo que cuesta dinero, ¿no? Pues en una semana tú tienes pues todo el elenco, técnicos, localizaciones, una serie de elementos que si falla es dinero que pierdes. Entonces, claro, tú como productora has ganado, digamos, ese proyecto y si fallas es un problema. Entonces, claro, que se arriesguen tiene que estar muy masticado. Y tiene que estar ya muy extendido y que sea la norma general, y eso cuesta. Entonces, al final, lo que hacen son grandes producciones que pues tienen fondos y tienen dinero. No les importa quemar pasta, por así exactamente. Y asumen el riesgo de que salga mal, pero saben que si sale bien les va a colocar muy por encima de su competencia. Claro, esto es una parte dentro de cuando tú planificas un anuncio o incluso una película. Claro, ahí también se pierden muchos puestos de trabajo porque al final yo creo que en un futuro casi todo se va a rodar en un estudio porque la tecnología LED cada vez es mucho mejor y tú puedes hacer exteriores en interiores. Yeah. Como el Mandaloriano, tú no te das cuenta que no está en el desierto. Sí. Entonces, claro, tú piensas pues, a nivel de... La iluminación es controlada, no te das una nube... Sí, a nivel de iluminación necesitas mucha menos iluminación porque las propias pantallas te están iluminando, simplemente necesitas un refuerzo, todo el trabajo que hay de localización, de espacios, todas, qué sé, imagínate, las casas o las playas, lo que cobran los gobiernos o los ayuntamientos para alquilar esos espacios públicos para que tú puedas rodar. Me hace pensar en cuando se rodaba con helicópteros, los planos aéreos. Exacto. Y salieron los drones. Claro. Imagínate los ahorros de costes. O sea, muy heavy, ¿eh? Sí. Y eso ha evolucionado incluso a tener el típico dron de punto de vista, que es como si estuvieras en un caza, por así decirlo. Sí. Todos los runners que van con gente en la furgoneta, que te vienen a buscar a distintas localizaciones, todo eso se va. Desde un estudio ya están montados los LEDs, las pantallas, pones el fondo que tú quieres, lo adornas a nivel de arte para que funcione. Parezca, ¿no? Claro, y eso va a acabar siendo así, porque... Me estás haciendo pensar en una pregunta, o sea, en una idea de charlar muy heavy. Actores que sean robots. ¿Qué? Es que pierde la esencia, es lo que te he dicho antes, pierde la naturalidad. Pero están programados al final. Sí, pero el efecto fan, tío. Tú no puedes ser fan de un robot. ¿Por qué no? Porque no es una persona. Tú no te puedes enamorar platónicamente de una persona, de un robot. Vale. ¿Has visto Her, no? Her, la de... Sí. Vale. Ella es Scarlett Johansson que hace la voz. Sí. Tú viendo esa peli, en parte, te gusta ella. Porque, ¿no? Porque es una tía que es como que le... Sí, pero tú no vas a... O sea, yo me creo que haya gente que se vaya a enamorar en el futuro de su asistente de IA. Ostras. O que busquen eso. Gente muy sola. O sea, hay países en el mundo que hay gente muy sola que no tienen en Japón. Pero esta gente no está equilibrada. No es lo normal. Bueno, es que aquí este es el tema. Ahora te parece raro. Pero hay mucha gente que está muy sola en la vida. Ostras, pero llegarte... Ya te digo, no lo creo. O sea...
uno de los valores que quizás... Que no se populariza a nivel general, vale, te lo podría llegar a comprar, pero ¿qué pasará? 100% seguro. Es que una persona te vende. O sea, en muchos ámbitos, yo qué sé, por ejemplo, y te mueve gente. Y eso al final es un activo que tienen las productoras o el cine, o tiene la publicidad, incluso el deporte. Yo creo que un robot nunca va a poder, por muy bien que lo haga, a nivel estético, que sea muy bien hecho o muy natural, no hay ese glamour, ¿no? O ese punto humano, ¿no? Vale. Porque cuando, imagínate, el Hola. Imagínate sí. un gossip, una revista de chismorreos de robots. No tiene, o sea, es que el robot se quedó sin energía en medio de... Yo no lo veo. No, pero respecto al efecto fan, hay gente que es muy fan de dibujos. Y ahora me hace pensar en las guerreras K-pop estas de... Ya. Que están los peques flipándolo. Sí. Que son animaciones, no son personas tampoco. Ya. O sea, al final, lo del efecto fan... lo vas a generar igual. Ostras, no sé. A mí se me escapa de mi comprensión. Bueno, es que al final yo creo que el cine es una manera de vender ilusiones. De, hostia, pues yo qué sé, me hace pensar, James Bond. ¿Por qué la gente le gusta James Bond? Es una película de acción a más, pero ¿por qué mola? Porque es un personaje misterioso, que es guapo, atractivo, que es un espía, que se juega la vida, que conoce a mujeres bonitas, bellas y están muy buenas... ¿no? Que tiene una vida un poco como muy interesante. Pero al final no tiene mucho más. Es esa idea de vivir durante 2 horas la vida que tiene alguien como él, como un espía que se juega la vida. Pues la parte de entretenimiento. Pero todo lo que hay detrás de seguir a ese actor, por ejemplo, que hace James Bond, o ver qué otras interpretaciones hace, de qué manera hace la interpretación, de poder esperarle al final del rodaje y pedirle un autógrafo, el momento con los premios, ¿no? De pues toda esa momento pero fan. El robot tira igual. Ostras, tú, pero... Claro. Pero al final le estás dando una personificación a un robot que no la tiene. Yo te digo, aquí que quede constancia. Ahora parece muy raro, pero pasará. Hostia. Y habrá alfombras rojas. Seguro que habrá gente que se enamore de robots, pero... Uf. Y empezará habrá una peli que hace un robot. Y luego habrá 3. No sé. Yo para eso prefiero que venga un cometa y nos destruya a todos. Claro, y es otra de las reflexiones que suelo tener yo bastante... sovint, que es en catalán, pero es a menudo. ¿Qué es? O sea, la inteligencia artificial o la tecnología o los robots jamás podrán borrar el craftsmanship, la artesanía del arte. Es decir, y eso me pasa un poco con la fotografía, comparando la fotografía digital con la fotografía analógica, ¿no? Pues ahora es tan fácil como que le pones un prompt a una IA y te crea una imagen, que cada vez parecen más realistas, con pieles que parecen de verdad, en el caso de retratos, por ejemplo, ¿eh? Pero si es el otro lado de ese craftsmanship, de esa artesanía, está la fotografía analógica, en la que prácticamente es todo... con luz, con química, con las manos creas esa pieza de arte, por así decirlo. Quiero pensar, pese a todo lo que tú has comentado de la aparición del digital, que casi se lo carga, que ahora está viendo otro resurgimiento, que jamás, incluso con la IA, se eliminará. Porque habrá gente en el planeta que seguirá amando el hecho de hacer las cosas con las manos. Por eso hay gente que hace queso en su casa, que hace pan, que le gusta hacer cerveza con el kit de cerveza que se vende... Porque al final eso es como... Tú que te gusta mucho la cultura japonesa, ¿no? Seguro que hay un término japonés para el hecho de hacer cosas con las manos y disfrutar de ese momento zen, ¿no? De concentrarte además en una situación en la que estamos súper saturados de inputs. Pues hacer cosas con las manos y artesanas permite que olvides todo lo demás y te centres en ello. No sé, quizás al final es buscar como a veces lo simple, ¿no? Siempre a veces es mejor, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé. Es que hoy en día, como estamos tan... No es como antes, ¿no? Estamos tan globalizados que en tu ciudad puedes comer japonés, chino, tailandés, mexicano, que al final las cosas pierden valor.
y no pierdes un poco la gracia esta de lo espontáneo o de lo que te cuesta, ¿no? O sea, que te cuesta un trabajo poder llegar hacia un punto, ¿no? Por ejemplo, lo tienes todo tan accesible que al final como que la gente vuelve a buscar esa exclusividad, ¿no? Y esa esencia, ¿no? Por ejemplo, lo que dices tú, ¿no? Pues, al final uno se hace su propia cerveza porque al final se masifica tanto y como que se estandariza tanto las cosas que pierde su gracia, ¿no? Y al final lo bueno es cuando le dedicas amor, le dedicas arte, ¿no? Y le dedicas tiempo. No de forma autónoma, ¿no? Y eso nunca se va a perder. Es lo que te decía al principio, ¿no? De la IA. Lo que nunca va a tener es la humanidad, ¿no? El arte, la creatividad. Que a lo mejor sí, a lo mejor al final consiguen con la IA se genera tanta información que al final acaban siendo incluso creativos y espontáneos. No lo sé, puede ser. Pero es que al final, ¿para qué? O sea, es como teniendo nosotros el cerebro que tenemos y siendo como somos, ¿por qué buscamos un sustituto que haga lo mismo que nosotros? Pues ya estamos nosotros. Y al final dices, es que al final la IA va a ser como una persona. ¿Vale? Pero ¿para qué? Si ya tienes a la persona. Entiendo que la IA se utilice para agilizar a lo mejor algunos procesos matemáticos, químicos, o para poder evolucionar de una forma más rápida. ¿Por qué? Porque al final la inteligencia artificial, ¿no? Yo la cogería como eso, ¿no? Como por ayudarnos a nosotros a evolucionar. No nosotros ayudar a evolucionar a la IA. Sí, es el típico meme, ¿no? Dices, yo quiero un robot para que me haga las tareas de casa, no para que me haga diseños, ni fotos, ¿no? Es un poco esto, ¿no? Que al final vale que me ayude para hacer ciertas tareas que son tediosas o pesadas, pero que no me ayude a crear un libro, que no me ayude a... Claro. Al final yo creo que es algo muy nuevo y claro, es muy abierto. Pero conforme vaya evolucionando, ¿no? Y se vaya viendo cómo se va adaptando a la sociedad y al final somos nosotros quienes tenemos que poner los límites. Y no sé, yo creo que somos suficientemente capaces para llegar a un poco a una comunión, ¿no? entre algo que yo creo que es bueno, que es la evolución basada también en la ayuda tecnológica. Y siempre que nos favorezca a nosotros, no que nos perjudique. No que nosotros a ellos, ¿no? Al final. Tema redes sociales. Y vamos a tener que ir acabando. ¿Qué opinas de las redes sociales? ¿Ayudan? ¿No ayudan? A nivel profesión, por así decirlo, y luego a nivel más general. El tema, al final, la red social es como una huella digital que tienes sobre ti. Y dice de ti. Y hay gente que no te conozca, mirando tus redes sociales, se puede hacer una idea sobre ti. ¿Eso es bueno o malo? Depende de lo que te quieras exponer. Yo personalmente, y me dedico a la imagen, ¿no? Un poco en general, debería ser pues, bastante pro, ¿no? a las redes sociales y me podría ayudar incluso en exponerme, en venderme, ¿no? Uh-huh. Pero no sé, cada uno es como es y a mí me cuesta. A mí me cuesta más que nada porque no le encuentro el interés. O sea, no estoy interesado en según qué cosas. Sí que es verdad que, por ejemplo, a mí la red social que me parece a mí personalmente más útil, en este caso en YouTube, por ejemplo, son los canales, ¿no? de gente como yo o gente que comparte intereses que a mí me parecen, que me resultan atractivos o que me interesan en ese momento, ¿no? Que es como un aprendizaje rápido, ¿no? Antes consultabas en libros, quizás, ¿no? O buscabas en internet después, uh-huh. Y ahora buscas de forma personal a otra persona que ya lo ha experimentado y te lo plantea de una forma más experimental y más visual, ¿no? Y me parece bien, ¿no? Porque al final, yo qué sé, buscas hacer una receta determinada o un trabajo determinado, yo qué sé, tú no entiendes de jardinería, te vas a un canal de un jardinero que ha estudiado su vida y ves, ostras, vale, pues me gustaría plantar esto y te explica los tips, tal. Eso lo encuentro gracioso, me parece útil, ¿no? Uh-huh. Que sí que, bueno, hay que ir con cuidado porque no siempre es veraz, ¿no? Y hay que tener siempre un filtro. Pero eso en redes sociales es la parte más interesante. A mí el tema más a nivel de exposición o de ver qué es lo que haces o de venderte, ¿no? De vender tu vida, ¿no? En este caso, a mí, yo por mi manera de ser, a
a mí me da primero vergüenza, no me gusta que la gente sepa sobre mí. Sí me gusta que lo sepan mis amigos y que, bueno, sería diferente, ¿no? Pero no la gente que yo no conozco, ¿no? Porque no, al final no me interesa. Y es delicado, ¿no? Y todo el mundo, yo no soy nadie como para hacer juicios, pero sí que se ve, ¿no? A nivel general que es algo que es muy delicado, porque cuando entras sobre todo en gente que aún no está formada, chavales muy jóvenes que pues se fijan en las redes sociales y se hacen una imagen de determinadas cosas que a veces no son reales, puede generar frustración, puede generar una serie de emociones que no me parecen naturales. Entonces sí creo que se tendría que tener un poco más de control sobre eso, ¿no? Y bueno, también mi mujer, por ejemplo, sí, es bastante, usa redes sociales. No es que a ella tampoco no le guste postear demasiado, pero sí que le gusta mirar, sigue a muchas, sobre todo temas de moda y demás. Y también es el tema de cómo lo controlas, ¿no? Por ejemplo, sin excederte. Es muy difícil. ¿Hablas del uso? Sí. Claro, además... Del uso y... A eso me refieres, que se me había ido el hilo. Que ella, por ejemplo, sigue una psicóloga que habla mucho de las redes sociales, ¿no? De ese estímulo constante de dopamina y demás, que lo que buscas es ese estímulo, ¿no? Y al final cada vez necesitas más y esto te genera más ansiedad. Es que al final está demostrado, no es positivo. No, y aparte las redes sociales se crearon con psicólogos... sociólogos que básicamente lo que estudiaban es de qué manera podían conseguir que la gente se enganchara. Exacto, está hecho para eso, para que la gente se enganche y consuma. Pero por eso es un tema que a mí me gusta mucho y por eso te lo he sacado, porque para mí es un amor-odio la relación que tengo con redes sociales, porque si por mí fuera personalmente y de forma privada no lo usaría, pero entiendo que es algo positivo para que la gente me conozca lo que hago y, en definitiva, pues me genere negocio. Entonces... Es un trabajo más que ha surgido antes, como hemos dado un trabajo y ha salido otro, ¿no? Sí. Al final los visionarios que pues empiezan o son más... ¿no? que hacen, pues el primero que hizo un canal o los primeros que vieron una manera de lucrarse sobre eso, pues claro, han triunfado, ¿no? Y al final se está convirtiendo en una profesión, ¿no? Una persona que abra un canal, que es lo mismo. Antes pues necesitabas todos unos medios audiovisuales para poder retransmitir y ahora desde tu casa con un micro puedes abrir un canal de televisión. Sí. O de radio o con un podcast. Es lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? Y al final convive un poco todo en general y todo el mundo tiene esa libertad, ¿no? De poder expresarse. Y eso yo lo encuentro positivo. Y tú eres libre de seguir a esa persona o no. Lo que sí que... hay una línea muy fina, creo que es un poco lo que sí, va, ¿no? Pero lo que se tiene que tener en cuenta es la responsabilidad que tienes. Tú, si por suerte tienes un canal a la cual te sigue bastante gente y pues si tienes bastantes seguidores, yo creo que tienes que ser consciente del impacto que generas, ¿no? Mira, podemos decirlo como el Spider-Man ese, ¿no? Si un gran poder conlleva a una responsabilidad. Entonces, si tu voz es escuchada y es como seguida, ¿no? Que lo que vas a decir tú es importante para mucha gente. Entonces, tienes que tener un poco de humildad también en saber que pues a lo mejor no puedes como al principio ser tan atrevido a la hora de exponer un tema o de afirmar algo, ¿no? Tienes que ser un poco más cuidadoso y eso es lo difícil, ¿no? Te plantearía otra cuestión relacionada, pero vamos a ir cortando aquí. Pero lo vamos a dejar para otra ocasión, que hagamos otro episodio de podcast, que es el veto. Y no hablo del veto de los demás, sino también el autoveto. Que ha llegado un punto en el que muchas veces ya no se pueden hacer chistes según qué. Yeah. Yo no voy a entrar en si estoy de acuerdo o no, porque en la mofa no estoy de acuerdo con ello, evidentemente, pero es lo de antes, ¿no? El ir de un extremo al otro. Entonces, ya no solamente es que te veten a ti, sino que además tú te vetas a ti mismo porque sabes que si vas a entrar en un tema determinado, pues a lo mejor te critican, por así decirlo, ¿no? Y eso tampoco lo veo bien, pero lo dicho, apuntamos, si te parece, lo dejamos para el siguiente episodio y sin más vamos a despedir desde aquí desde Tarragona. Gracias, Narcís, por ayudarme en este nuevo proyecto. Así que lo dicho, hasta el próximo capítulo. Chao. Hasta luego.